Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy arrancamos con una nueva entrevista titulada Astrología, un viaje por los ciclos de la vida. Esta entrevista será conducida por Alfredo Alcázar, compañero de Mindalia Televisión. Aquí le acompaña Alejandro Lodi, autor, investigador astrológico y docente. Bueno, pues vamos a pasar a saludarlos dentro de un momentito y a darles la bienvenida, pero antes me gustaría informaros de unas giras que tenemos programadas dentro de muy poquito por Latinoamérica y Estados Unidos con especialistas como Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos ofreciendo conferencias, talleres y también consultas privadas. Si queréis más información la podéis encontrar en nuestra página principal www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com. Esta información la encontraréis en la sección giras que está en el menú superior o también pulsando sobre el banner que encontraréis en la parte superior derecha de estas mismas páginas. También, bueno, pues recordaros que podéis participar en directo a través de vuestro chat del siguiente modo. Debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis acompañando y luego ya podéis formular el texto de la pregunta que le vamos a trasladar a nuestro invitado durante esta entrevista que va a comenzar dentro de un segundito porque voy a pasar ya a saludar a nuestro compañero. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Pues hola, Laura, estaba mi micrófono cerrado, pero acabo de abrirlo. Recuerda que me tienes que mandar un documento que aún me falta, Laura, así es que espero que lo hagas porque no lo he encontrado. En todo caso, bienvenido a nuestro invitado Alejandro Lodi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? De nuevo te reencuentro a lo largo del tiempo. Nos conocimos hace tiempo, pero ya nos hemos visto la cara de nuevo. Y, oye, si yo te conocía. Exacto, un placer encontrarte, ¿eh? Recuerdo muy gratamente aquella charla. Igualmente, es recíproco y además tiene mucho que ver con el nombre de esta entrevista o con la conversación que vamos a mantener, astrología, que fue justamente en el entorno de donde nos conocimos, y un viaje por los ciclos de la vida. Esto cierra un ciclo en cuanto que nos conocimos y hoy volvemos a encontrarnos, así que es perfecto. Un comienzo más que perfecto. Vamos a hablar de esto, de los ciclos de la vida. Yo os invito a todos los que en este momento estáis viendo Mindalia Televisión, Mindalia en directo, que hagáis vuestras preguntas ya, como decía Laura, a lo largo de este programa, porque es algo muy interesante. La astrología visto desde la óptica profesional, no la astrología, no vamos a hablar de la astrología superficial, la astrología de los diarios, la astrología de los aburridos, la astrología que no dice nada y miente mucho. Vamos a hablar de la astrología que es estudiada desde hace milenios, de la astrología que es científica, de la astrología que es matemática, astronomía y biología. Bueno, hay muchas cuestiones que están relacionadas con la astrología, porque recordad, primero fue la astrología y después fue todo lo demás. Alejandro Lodi es uno de esos profesionales expertos en astrología y vamos a hablar con él en esta charla, en esta conversación de ciclos. En astrología hay ciclos menores y ciclos mayores. Quiere decir que hay ciclos que pueden durar un mes o incluso horas que tienen que ver con la luna y hay ciclos que tienen que ver con planetas mayores exteriores del sistema solar. Háblanos rápidamente cómo pueden ser estos ciclos en cuanto a lo que acabo de preguntarte. Ciclos menores, ciclos mayores, ciclos de cuánto tiempo a cuánto tiempo. Bien, una entrada primero. Estamos muy acostumbrados a creer que la astrología es la lectura de una carta natal. Esto genera inconscientemente el supuesto de que somos algo fijo y ya establecido, a lo que le ocurren cosas. Somos algo ya hecho, una máquina, la carta natal es el manual de instrucciones de la máquina, y a esa máquina le pasan cosas. Lo que vamos a proponer en esta charla es otra mirada que yo creo que profundamente es la mirada de la astrología, que tiene que ver con que realmente antes que algo ya establecido y fijo, lo que somos es algo dinámico y en revelación. Somos algo que se da a conocer, que se manifiesta, antes que algo fijo y estático. Y los ciclos son la pauta de la revelación de lo que somos. Nos estamos dando a conocer, no somos algo ya hecho que debe cumplir con el modelo de lo que es.
¿eh? En ese sentido, la carta natal sería un mapa de navegación, un mapa que acompaña un viaje. Dentro de ese viaje hay, además de ciclos menores y ciclos mayores, el ciclo menor, por ejemplo, bueno, la luna, ¿no es cierto? El ciclo de la luna es de un mes, es el más rápido de los que conocemos, pero hay ciclos que tienen 29 años, ciclos de 84 años, incluso hay ciclos en nuestra carta natal, inscriptos en nuestra carta natal, esto es, ciclos que revelan pautas de lo que somos, que exceden nuestra expectativa de vida, con lo cual ya nos confunden en el misterio. Esto es, la vida que nos anima, además de responder a propósitos personales, responde a propósitos que exceden largamente la expectativa de vida personal y que nos recuerdan que la vida que nos anima responde fundamentalmente a misterio, no a nuestros propósitos, a nuestros deseos de logro, no es que estén en contra, sino que nos van a recordar esos ciclos, que todas nuestras apetencias mundanas y personales tienen que saber alinearse con propósitos que exceden a nuestra vida personal. Dicho esto, hay ciclos que tienen que ver con nuestra estricta carta natal y que vamos a vivir solamente nosotros en esos tiempos, que comenzarán a cierta edad, a diferencia de otras personas que no iniciarán esos ciclos a esa edad. Y hay otros ciclos que todos iniciamos al mismo momento. Son ciclos evolutivos de lo humano. A mí me gustaría enfocar en eso, para recordar que nuestra vida tiene una hoja de ruta que va más allá de nuestra especificidad individual. Entonces, por tener la edad que tenemos, participamos de cierta pauta, de cierto momento sinfónico, que más allá del ejecutante, lo va a vivir a esa edad. Eso creo yo, es lo más sabroso. Porque además, como conversábamos previamente, dado que esto no es una creencia, si esto no se observa, si esto no lo percibimos en la vida, hay que desecharlo. La información que provee la astrología, si no la vemos corroborada por nuestra percepción, no hay que forzarla, no hay que adherir por dogma. Ahora, cuando la apreciamos por percepción, es tan evidente que, como siempre digo yo, aunque me demuestren científicamente que la astrología es falsa, yo voy a decirle que sí, para dejarlo tranquilo a ese sujeto, pero íntimamente voy a decir, pur se mueve, como decía Galileo. Es importante que hables del ser humano influenciado por los distintos planetas o influencias astrales, como un ser vivo que está continuamente influenciándose. En astrología también se estudia en cuanto a esos ciclos, como revoluciones solares, como tránsitos, etcétera, etcétera, que son palabras técnicas que no vamos a intentar evitar para que todo el mundo pueda comprender lo que dices. En todo caso, decía que hay ciclos menores, como Luna, Venus, etcétera, Mercurio y tal, y ciclos mayores que tienen que ver con generaciones enteras. Precisamente estos ciclos mayores, algunos de estos ciclos mayores que se repiten después de muchos años, están ocurriendo y a punto de ocurrir en el 2019-2020, justamente, que van a afectar de una forma importante a la humanidad. Si te apetece, luego hablaremos al final de estos ciclos y en la medida en que tú quieras puedes dar, pues, no pronósticos, pero sí tendencias que tienen que ver con esta influencia de estos mismos planetas en otros signos quizá, pero también en el pasado cómo influyeron. Vamos a hablar de los distintos ciclos, desde los menores hasta los mayores, cuáles que coinciden a veces con los ciclos humanos que de alguna forma estamos acostumbrados todos a comprobarlo. La pubertad, cuando nos hacemos adultos, cuando hay un momento en la vida en el que es un antes y un después, porque es la culminación de esa edad adulta, la vejez. Vamos a hablar de estos ciclos y quiénes son los planetas que son influencia mayor en estos ciclos y cómo condicionan nuestros ciclos vitales. Vamos a hablar de la pubertad. ¿Quién es el planeta? ¿Cuál es el planeta o las influencias que pueden influenciar que una persona pase de niño a joven y poco después a adulto? Bien, podríamos
abarcar ese tema, el tema de la pubertad. Hay un ciclo que es interesante, que es el ciclo de Júpiter, lo menciono porque es el ciclo de Júpiter, pero vamos a decir, el ciclo de Júpiter tiene que ver con el sentido de la vida y tiene que ver con la vocación. Es un ciclo de más o menos 12 años. Esto significa que en un lapso de vida humana media, hoy por hoy una expectativa de vida de 84, 85 años, vamos a tener 7 ciclos jupiterianos, esto es 7 ciclos de sentido de vida, orientación existencial y vocación. Permíteme, Alejandro, que diga, porque es algo importante para que la gente te comprenda, lo que es un ciclo. Es decir, es el paso, la vuelta del planeta en el mismo punto donde se encontraba en el momento de nacimiento. Es decir, 360. Lo que demora un planeta en recorrer todo el zodíaco. Exacto. Y volver a su propia posición natal. A los 12, a los 24, a los 36, es decir, cada 12 años Júpiter retorna al lugar que tiene en nuestra carta natal. Se cumple un ciclo de vocación. Lo interesante es que desde la mirada astrológica, o la astrología sugiere que la vocación y el sentido de vida, incluso el sentido de exploración de lo espiritual y de lo religioso, es muy dinámico. En un lapso de 84 años tenemos 7 ciclos de sentido, de vocación y de búsqueda espiritual. Esto lleva a cuestionar ciertos modelos que presuponen que ya, por ejemplo, a los 12 años, tendríamos que saber cuál va a ser el sentido vocacional de nuestra vida, de toda nuestra vida. Cada 12 años hay una renovación, un reseteado, diríamos, acerca del sentido y la dirección. Puede ser confirmatoria esa dirección, o puede ser un momento en donde uno explore una variable muy novedosa. Pero no es algo que desde la astrología esté permitido fijar y establecer de un modo definitivo. Hay algo respecto a lo que la vida nos pregunta acerca de orientación que se renueva cada 12 años. Y la pubertad tiene que ver con eso, ¿no? O sea, podríamos decir, el despertar a la adolescencia entre los 10, 11, 12 años, donde incluso cambia evolutivamente la psiquis y el cuerpo, tiene que ver con un nuevo sentido de vida que se abre. Eso por el lado de Júpiter. Pero es interesante porque vamos a ir al tema de la pubertad, pero quiero presentarte esto. Culturalmente aceptamos que está la infancia, la madurez y la vejez, 3 grandes ciclos de vida. Esos 3 grandes ciclos de vida coinciden exactamente con los ciclos de un planeta que se llama Saturno. Saturno tiene que ver con el principio de realidad, con el desarrollo de estructura, que tiene una duración, el ciclo de Saturno, de 29 años, 28, 29, 30 años. Es decir, en un lapso de vida de 84 años habrá 3 ciclos que coincidirán con el ciclo de la infancia, juventud, madurez y vejez. 3 grandes estructuras de vida e incluso 3 grandes nacimientos. El primer nacimiento es el físico, ¿no? A los 29 años habría un nacimiento, ya no físico, pero sí psicológico, es el desprendimiento del universo de valores, de modelos que heredamos de la familia y del clan. Ahí, oficialmente, entre comillas, diríamos que termina la primera juventud, o hoy por hoy tendríamos que decir la adolescencia, porque todo se está extendiendo. Pero a los 29 años, diría Saturno, estamos en condiciones de tomar propia responsabilidad de la vida. Ya la responsabilidad de nuestra vida no la tienen los que nos antecedieron. Ya no es el mundo familiar el que tiene responsabilidad sobre nosotros, sino que nosotros comenzamos a desarrollar estructura en el mundo y comenzamos a desarrollar propio sentido de responsabilidad. Respondemos a nuestra vida por nosotros mismos. Esta es la oferta, no es obligatorio, por supuesto, ¿no? Esta es la propuesta de la partitura. Sin embargo, la oferta, como tú dices, se produce a través de lo que llaman el maléfico mayor en astrología, un planeta que por lo menos simboliza pues todo lo que tiene que ver con las dificultades, los retrasos, la madurez, la paciencia porque las cosas no salen como uno quisiera. En definitiva, la realidad, este choque contra la realidad que se nos ofrece contraria a nuestros propios intereses. ¿Así es como se manifiesta un ciclo de Saturno? Exactamente. Pero fíjate vos lo complejo del sentido de las palabras, ¿no? Si seguimos la tradición astrológica
y continuamos mencionando a Saturno como el gran maléfico, estamos diciendo que el principio de realidad y el principio de madurez es maléfico. Sí. Invito a revisar el sentido de esa palabra y la conveniencia de seguir usando al principio de realidad como sinónimo de maléfico. En verdad, gracias a Freud, sabemos que madurar es frustrar. ¿Qué significa madurar? Frustrar fantasías regresivas. La gracia de la maduración, que es tener propia responsabilidad y no depender de otro, demanda el costo de frustrar fantasías. Si yo digo que Saturno es maléfico, estoy haciendo una reproducción de un sentido muy infantil de Saturno, como si el principio de realidad fuera maléfico. Esto trae tanto daño en la vida de las personas que, como verás, no puedo dejar pasar que se asocie Saturno con lo maléfico, como tampoco Júpiter con lo benéfico. Digamos. Claro, el benéfico mayor. Claro. O Marte con la brutalidad y la violencia. Eso sería una exageración de lo marciano. Pero Marte es el principio de vida, es el valor para abrirme paso en la vida, ¿no? Sin ese principio de agresión, no tendríamos la fuerza para salir del vientre materno y hacernos espacio donde no hay. Hay una... no es que sea todo relativo, sino que los símbolos son ambivalentes, son un yin-yang. Tienen una forma luminosa y una forma oscura. El principio de afirmación en la vida y de capacidad para luchar por la sobrevivencia, que es Marte, tiene la sombra de la violencia y la brutalidad. Pero no puedo escindir una condición de la otra. Todo eso viene en el símbolo de Marte, ¿no es cierto? Entonces, si vemos esos tres grandes ciclos de la vida, hasta los 29, hasta los 58 y hasta los 87, la pubertad coincidiría con la mitad del primer ciclo de estructuración, que se extiende desde que nacemos hasta los 28 o 29 años. Y la mitad de un ciclo es un momento de conciencia, de desarrollar perspectiva. En la pubertad y el comienzo de la adolescencia, comienzo a tomar perspectiva de que el mundo de mis padres no necesariamente es el mundo que expresa lo más genuino de mí. Y es el momento de la rebelión con los padres, o del reproche a los padres, o de la necesidad de diferenciarme de los padres. Por supuesto, también puede ocurrir que la opción sea, antes que rebelarse, obedecer. Pero allí hay una puesta en claro, hay una clara visión de que mi vida tiene una autenticidad que no necesariamente va a coincidir con el modelo de origen. Y generalmente se exagera por la rebelión y se exagera por la obediencia, ¿verdad? También es el momento en que se desarrolla la sexualidad, ¿no? La pulsión sexual sale de la latencia infantil, de ese estado de latencia del que hablaba Freud, y comienza a desarrollarse. La sexualidad es un impulso de diferenciación del núcleo de origen. La atracción por otra persona, por otro ser, que no es propio de la familia, eso es en alguna medida también el símbolo de la sexualidad, me invita a salir del clan, a diferenciarme de la tribu de origen, ¿cierto? A mezclarme con otros. Y eso ocurre en esa edad que mencionabas, y tiene mucho que ver con esta posibilidad que da la adolescencia de descubrir que hay algo en mí diferente a lo que aprendí desde que nací, aunque todavía no sepa cómo valerme por mí mismo. Faltará medio ciclo de Saturno para que pueda sentir y esté maduro para decir, puedo desplegarme en la vida más allá de la estructura de contención de origen. ¿Este ciclo de Saturno es el ciclo mayor que puede experimentar una persona o los ciclos de Neptuno y Urano pueden en sus recorridos, no en el total de recorrido, pero sí en algunos de sus recorridos,
tocar algunos puntos sensibles de nuestra carta natal y disparar una influencia neptuniana, una influencia uraniana que estuviera dentro, impresa dentro de nuestra propia carta astral. Es decir, que no solamente son ciclos puros, sino que están mezclados con otros ciclos y subciclos, ¿no? Y esos ciclos sí serán particulares, o sea, yo los viviré de acuerdo a mi carta natal en cierto momento de mi vida que no va a coincidir con el momento de la vida que lo viven otros. Eso ya es la especificidad de mi carta natal, ¿cierto? Puedo tener tránsitos importantes de Neptuno tempranamente en mi vida y otra persona esos mismos tránsitos los vivirá ya adulto o no los vivirá en toda su vida, ¿no? Eso ya es la especificidad de los ciclos. Es difícil apelar a ellos sin recurrir a cuestiones técnicas, ¿no? Por eso quizás en nuestra conversación lo más interesante sea, para que resuenen todos los que participan de ella, hablar de los ciclos que sí compartimos evolutivamente con todos los demás seres humanos. Claro, entonces ese ciclo, de alguna manera, el que completa una vida, puede ser el ciclo de Saturno, el máximo, el ciclo del primer... No, el máximo hoy ya puede ser el ciclo de Urano, porque Urano tiene un ciclo hay gente mayor, sí. De 84 años. Y es muy interesante, porque estamos llegando a esa expectativa de vida, la suficiente masa crítica de la humanidad, y está bueno recordar qué significa el ciclo de Urano, qué significa Urano. Urano es lo original, lo singular y lo creativo de uno mismo. Esto quiere decir, en 84 años le demanda a lo más original y creativo de nuestra vida darse a conocer. Lo cual invita a una pregunta. Una vez que se da a conocer lo original y creativo de nuestra vida, no seremos nosotros, evidentemente, quien lo vaya a disfrutar. Esto es, la revelación de lo genuino y auténtico de nuestra vida queda para que lo disfruten otros. La creatividad no es mía. La creatividad es la creatividad de la vida que se valió de mí para darse a conocer. Y una vez que se cumple el ciclo, por lo menos hoy por hoy, solo cabe esperar desprenderse. Lo cual es muy interesante como metáfora, ¿no? Tenemos muy asociado creatividad a la creatividad del individuo, a la creatividad mía. Sin embargo, esa creatividad tiene un sentido transpersonal. La creatividad de tu vida quedará en la red, no quedará en tu espacio reducido, en tu campo de vida exclusivo. Y esa sería una expectativa de vida hoy por hoy aceptable, y que implica que un ciclo de creatividad uraniana de 84 años consume 3 ciclos de estructuración saturnina. ¿Y qué quiere decir esto? Y 7 ciclos de sentido vocacional, digamos. La creatividad que anima nuestra vida es tan impresionante y tan mágica y tan transpersonal que requiere 7 exploraciones de vocación, 7 exploraciones de sentido de vida, 7 ciclos de búsqueda espiritual para dar cuenta de esa chispa original. Eso respecto a Júpiter. Y respecto a Saturno, bueno, hay una creatividad de los primeros 30 años de vida, hay una creatividad de los segundos 30 años de vida, y hay una creatividad de los terceros 30 años de vida. Habíamos hablado del primer ciclo hasta los 29 años. Entre los 29 y 58, que se desarrolla el segundo ciclo, es el momento de desarrollar estructura en el mundo, estructura personal en el mundo. Propia familia, espacio profesional, jugar a fondo una identidad, una imagen de mí mismo que intento que logre éxito en el mundo, y eso despliega un nivel de creatividad. Entre los 30 y los 60 está muy bien, es correcto poner mucha energía en destacarme en el mundo, hacerme valer, desarrollar propio clan, hijos, etcétera, etcétera. Lo interesante es que eso, hacia los 58, 59 años, quizás vos seas más joven que yo ya estoy acercándome a esa edad. Yo estoy con 34 todavía. Bueno, por eso te falta.
lo que se inicia no es un ciclo de estructuración para desplegar en el mundo propia dirección, una imagen personal exitosa. Uno ya cumplió con eso, ya cumplió con el mundo. Si desplegó carrera profesional, ya esa carrera dio frutos. En todo caso, puede disfrutar de lo logrado. Si desarrolló familia, también dio frutos. Ya los hijos son grandes, quizás ya sean padres. Con lo cual, la familia también ya está hecha. Los padres de uno quizás ya hayan muerto. Ya cumplí con mis padres, ya cumplí con el mundo. ¿Con qué resta cumplir? Sería la gran pregunta del comienzo del tercer ciclo de Saturno. ¿Qué es lo que voy a construir en mi vida? Si ya no es satisfacer el deseo de los padres y si ya no es desplegar, demostrarme que soy un individuo digno, ¿no? Bueno, resta cumplir con la vida misma. Por eso, el tercer ciclo de Saturno da la oportunidad de desarrollar estructura en lo más sutil, profundo y espiritual de la vida. Desarrollar estructura en la sabiduría no académica, ¿no? Sino en la sabiduría saturnina, que es por experiencia. Por haber vivido lo que viví, por haber vivido 6 décadas, tengo autoridad sobre las cosas. No una autoridad avalada por títulos, sino avalada por la autoría, porque soy autor de hechos. Y una vez que eres autor de hechos y que tienes ese ciclo ya cubierto, hay mucha gente, por lo menos yo noto eso cuando me dirijo a ellos, que han cambiado su intención, su atención y su acción hacia una cuestión mucho más espiritual, que va más allá de ellos, que va más allá incluso de las personas que están rodeados, sino que va hacia el espíritu, hacia la fuente. En definitiva, esa persona tiene otros intereses. ¿Coincides conmigo en este sentido? Y ya no hacia los míos, no hacia mis seres queridos, sino con un sentido incluso de servicio a la humanidad. Que ya no tengo ya personas que necesiten de mí, o yo ya no necesito de otros. Entonces se libera un potencial para comenzar a reconocer la pertenencia a la humanidad, ya no solamente al clan familiar, ¿cierto? O al clan nacional o local. Por supuesto también cada una de esas fronteras, 29, 28, 29, 58, 60, son un examen imbalance. Puede haber mucha sensación puede haber cierta conformidad y satisfacción de lo que he desarrollado en los últimos 30 años, o puede haber mucha crítica y mucha decepción respecto a lo que he desarrollado en el ciclo saturnino que termina, en el ciclo de estructuración que termina. Con lo cual son momentos muy críticos. Son momentos en donde, sobre todo, si hay la sensación de defraudación con uno mismo, es necesario acompañarlo psicológicamente. Porque pueden promover cierta tristeza, melancolía, depresión, ¿no? Sensación de que ya no hay vida para mí. A los 29 era otra historia. A los 29 era la sensación de que no puedo, no soy capaz de desarrollar en el mundo propia dirección sin contar con mis padres. La sensación de que no... Sí. Sin embargo, son 3 ambientes distintos, 3 recreaciones distintas de un mismo planeta, de un mismo ciclo, o de 3 ciclos distintos de un mismo planeta. Pienso que eso se debe a que nosotros nos imaginamos que todo esto sucede en un plano. El planeta gira alrededor y llega a cubrir un ciclo, en unos años. Pero esto ocurre en una espiral. Nos damos cuenta de que los planetas no están nunca en el mismo lugar de hace unos segundos. Estamos girando en torno a y ascendiendo en torno a, con lo cual estas etapas, estos ciclos de este planeta se producen de una forma ascendente, al menos de una forma espiral. Es algo circular, pero no está siempre en el mismo espacio. Por lo tanto, son ciclos distintos por esto que está ocurriendo. Estamos en una espiral de la vida, como tantas veces se ha significado simbólicamente. ¿La astrología también es una espiral?
Sí, por supuesto, claro, sí, sí, sí. La carta natal es un círculo, pero es un círculo que no es que vuelve al mismo punto de partida, ¿eh? Sino que en la espiral expansiva, ¿eh? Cada vuelta es el despliegue, un salto de escala más abarcativa, más comprensiva, más expandida, más vasta, que es capaz de dar cuenta de mayor nivel de misterio. Con cada desarrollo, por lo pronto, de estos 3 ciclos que mencionamos, ¿no? La oferta, recordemos que no es obligatoria esta oferta, uno puede rechazarla, tendrá que atenerse a las consecuencias también. Eso que me dices suena raro, tienes que explicarme eso porque la astrología, yo opino igual que tú que no es determinante, pero es, bueno, depende también de cómo se mire. Pero Sí, todo... la carta natal ofrece dones. Sí, eso es. Pero que si uno los significa negativamente, los rechaza. Uno puede rechazar el nacimiento psicológico que hablábamos hacia los 28, 29 años y decir, no voy a desarrollar propia estructura en el mundo, me mantengo en la estructura familiar de origen. Cree que tiene la opción de elegir. Uh-huh. Y a corto plazo puede tener éxito. A largo plazo se va a dar cuenta que no haber aceptado la oferta generó una distorsión, alteró un ciclo natural. Con la delicadeza que hay que tratar esto de ciclos naturales, ¿no? Pero quiero decir, las ofertas de destino, las ofertas, como pueden venir también a veces con escenas que son medio broma pesadas, uno puede asustarse y replegarse sobre lo conocido, sobre lo ya establecido, y rechazar la oferta, creyendo que es beneficioso rechazarla, cuando en verdad lo que se ofrecía era una gracia, era un bien, era un don. Quiero decir, es análogo a un bebé dentro del vientre materno que eligiera no nacer. La verdad, hay buenos motivos para elegir no nacer. Preferiría no salir a la vida, estoy mejor aquí, pero no hay opción. Es falsa la opción de que pudiera mantenerme en el estado conocido. Eso que es un ejemplo un tanto grosero para el nacimiento físico, es un poco más sutil y no se ve tanto en el nacimiento de los 28, 29 años, y mucho menos en el de 58, 59. Pero son situaciones análogas. Uno cree que hay opciones y en verdad no hay opciones. Esto es como la elocuencia de los ciclos naturales, ¿no? Llega el otoño, están disfrutando la primavera ustedes ahora, no es opcional. Sin embargo, psicológicamente creemos que tenemos la opción, que puedo rechazar la vivencia de la primavera y permanecer en el invierno porque a mí me gusta más el invierno. Eso genera una distorsión y genera patología o genera enfermedad psíquica, física. Ya sabemos que se corresponden, ¿no es cierto? Es decir, que cuando un astrólogo que de alguna manera quiere componer esa sinfonía de la que tú hablabas hace un ratito, quiere ver de su cliente qué es lo que está ocurriendo en el momento en el que precisa la consulta, no va directamente a la carta astral y ve de alguna manera el origen de todo esto, sino también observa el ciclo en que se encuentra el cliente. Fundamental, fundamental. Hablábamos de ciclos más singulares y personales. Yo puedo tener un tránsito, no importa lo técnico, pero pongo como ejemplo, un tránsito de Neptuno al Sol. No puedo aislar ese tránsito y lo que signifique ese tránsito como si fuera algo que todos viven de la misma manera, porque tengo que tomar nota de la edad que tiene la persona que va a vivir ese tránsito. Porque no va a ser lo mismo vivir un tránsito de Neptuno al Sol a los 7 años que a los 30, que a los 70, ¿no es cierto? Entonces, el factor edad, el momento evolutivo en el que está esa conciencia en el viaje de sus ciclos, viviendo esos ciclos más particulares, es fundamental. Y muchas veces en una consulta, todo el tiempo de la consulta se va en atender ese ciclo evolutivo de edad, y está bien invertido el tiempo, y quizás no hubo tiempo de desarrollar cosas, algunas notas más singulares, porque la vivencia de la persona está absolutamente tomada
por ese ciclo que tiene que ver con la edad, no tiene que ver con ella en sí misma, ¿cierto? A veces ocurre que evidentemente la mayor parte de las personas que, sobre todo, que no conocen la influencia que puede tener la astrología y la importancia que tiene, pasan por esos ciclos y pasa desapercibido el ciclo en sí. Es decir, que van de año en año experimentando emociones, experimentando conocimiento y experiencia, pero no tienen conciencia en el ciclo en el que se encuentran para sacarle el máximo partido. Si tuvieran algún asesor o tuvieran algún conocimiento de astrología, se darían cuenta de cuál es el potencial, lo que tú dices, cuál es la oferta de la cual yo puedo escoger para manifestar en ese ciclo el máximo de mi esplendor, que ya viene marcado por nacimiento. ¿Es así? Exacto, sí. Igual, por ejemplo, en los casos de Saturno, como también tiene correspondencia con lo físico, los ciclos de Saturno, fíjate qué edad he tomado, 29, 30, 58, 60, vienen con claves físicas que no se pueden eludir. Uno puede engañarse en lo psicológico, en lo emocional, en lo físico no se puede uno engañar. Hay un físico apropiado para desarrollar la estructura de los primeros 30 años de vida, que no es el mismo físico que en los siguientes 30 años, y no es el mismo físico en los siguientes 30 años. Y es interesante porque en el último ciclo de Saturno, el tercer ciclo de Saturno, no digamos el último, de los 60 a los 87, más o menos aproximadamente, es evidente que la energía física va menguando. Con lo cual, la atención consciente puede estar puesta en otras cosas que no sea desarrollar vitalidad física. Hay una disponibilidad de vitalidad. Ya el cuerpo no la requiere, como sí en los primeros 2 ciclos, seguramente. Con lo cual, antes que sentir la pérdida de vitalidad física, es interesante sintonizar lo que habilita esa pérdida, lo que habilita ese límite. Dado que no puedo pasarme 3 horas en el gimnasio, como pasaba a los 30 años, bueno, con ese tiempo disponible, ¿qué posibilidades de inversión aparecen? Para invertir ese tiempo en qué. Y serán cosas seguramente más sutiles. Y esto es muy objetivo. También uno puede creer que es opcional. Digo, la partitura está escrita, pero la partitura no te obliga. Uno puede creer que ahora no entran los bronces, ahora no entran los vientos y ahora no entra la percusión. La partitura lo dice, no te obliga. ¿Está bien? Necesitamos un programa para eso. Necesitamos un programa para saber si la astrología obliga o simplemente te indica y te informa. Si es como una señal en la carretera que dice curva a la derecha o peligro inmediato, o es una tendencia absolutamente directa hacia la realidad que está ya impresa en el destino de tu carta astral. Hay mucho hablado y mucho que se hablará en ese sentido. Vamos a hablar ahora con las personas que están haciendo preguntas y que en algunos casos quieren también introducir sus cuestiones, pero eso será después de las palabras de Laura, que tiene algo que decirnos. Gracias, Laura. Pues así es, me gustaría volver a recordarles a todos las giras que Mindalia llevará a cabo en Latinoamérica y en Estados Unidos en los próximos meses, con especialistas como Adolfo Pérez Agustí, Miquel Izarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. Si te interesa y quieres más información, entra en www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com en la sección giras, que te vas a encontrar en el menú superior o también en el banner que está en la parte superior derecha de estas páginas. Y bueno, Alfredo, sin más, puedes comenzar ese turno de preguntas. Hablamos en directo con Alejandro Lovi de astrología y de un viaje por los ciclos de la vida. Hablábamos durante los últimos minutos de los ciclos, sobre todo de Saturno y también de Júpiter. Y hay algunas preguntas, Alejandro, relacionadas. Bueno, hay comentarios de personas que te conocen o personas que ahora mismo empiezan a conocerte y comentarios como el que acaba de hacer Alicia Mirlen, que dice, excelente, es de Argentina, por supuesto, supongo que te conocerá por la nacionalidad y dice, excelente, doy fe.
así es que seguro que te conoce. Y vamos a introducir elementos de la carta astral. Tendrás que explicarlo un poquito para poder saber exactamente de qué estamos hablando, porque Mariano, desde España, Mariano Sobot, desde España, pregunta ¿qué diferencia habría entre que cierto planeta cumpla un ciclo llegando de nuevo a su posición natal y cuando dicho planeta cruza lo que llaman el ascendente, o sea, otro ciclo pero en el ascendente? Primero, explica brevemente lo que es el ascendente para poder comprender esta pregunta y la respuesta que tú des. Bueno, el ascendente es el signo zodiacal que estaba sobre el este ascendiendo en el momento que nacimos, ¿eh? Y ese ciclo nacional zodiacal tiene que ver con algo que nace en nuestra vida, esto es, algo que se va revelando a lo largo que recorremos nuestra experiencia de vida. Es como una fuente de constante de revelaciones, el ascendente. Nunca terminamos de aprender a reconocer el signo ascendente, ¿eh? La diferencia es que el ciclo del planeta, esto ya es muy técnico, no puedo evitar, la pregunta es un poco técnica. Sí. El ciclo del planeta con sí mismo marca edades. Todos tenemos a los 12 años un retorno de Júpiter, todos tenemos, sea la carta que sea, un retorno de Saturno a los 28, 29 años. Los ciclos sobre el ascendente dependen ya de mi propia carta natal, como el ejemplo que decía recién del tránsito de Neptuno al Sol. Yo puedo tener un tránsito de Neptuno sobre el ascendente a los 5 años, o puedo tenerlo a los 30 o a los 70, no a la misma edad que todo el mundo, lo cual le da una singularidad. Y tiene que ver con el patrón de mi carta. Quiero decir, si yo tengo, discúlpeme lo técnico, pero si tengo Neptuno en el medio cielo, ya puedo saber que hacia los 40 años es muy probable que tenga Neptuno sobre el ascendente, transitando sobre el ascendente. Son datos técnicos, evidentemente, que conoce un astrólogo y que tiene que ver con la simbología de Neptuno, del ascendente, que marca también el comienzo de las cartas, perdón, de las casas, que tienen que ver también con una faceta de la carta natal, que es dónde se desarrolla el ambiente, donde se desarrolla la influencia de los planetas, casa 1 a 12, en sentido... Por tener en cierto lugar en mi carta natal y conociendo la velocidad, puedo calcular cuándo va a llegar al ascendente. Esa es la partitura. Quiero decir, respecto al obligatorio. De acuerdo. Si el cartel indica que hay una curva a la derecha, el cartel en sí mismo no me obliga. Yo puedo elegir seguir derecho, pero allí me torno absolutamente predecible. No haber tomado esa consideración de la señal me permite predecir un accidente. Esa persona va a ocurrir. O sea, creer que tengo la libertad de no responder a las indicaciones de la carta natal genera sufrimiento. Es cierto que no me obligan, que yo puedo elegir no atender esa indicación, pero no puede dejar de tener consecuencias. Me saldré de la curva, en definitiva. Es una buena simbología esto de la señal en la carretera. Y además, como tú dices, tendrá consecuencias insospechadas, porque el accidente puede ser mayor o menor dependiendo del resto de influencias astrales. Puede ser un accidente. Mucho sufrimiento en las personas por no confiar en las indicaciones. Las indicaciones en la vida son ciertas presencias, ciertos individuos que se presentan en nuestra vida, ciertas ofertas que aparecen en nuestra vida, que uno, entre comillas, cree que tiene la opción de desecharlas. Sí. Lo hemos comprendido, pero necesitamos más programas, Alejandro. Eso ya te lo prometo. Yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero te voy a comprometer todo lo que pueda hoy. Vamos con otra pregunta porque nos queda poco tiempo. Habla desde Argentina también, Swan, pregunta, ¿cuál es el aporte de los ciclos marcianos cada 23 meses aproximadamente? Sí, sería una renovación de empuje, de apertura a nuevas iniciativas. Lo que pasa es que es muy dinámico. Lo interesante es que evolutivamente la motricidad de los individuos se completa, según dice la psicología y la biología, hacia los 2 años de vida. En los 2 primeros años de vida, en el primer ciclo de Marte, desarrollamos la motricidad y se completa la motricidad. Ese primer ciclo es muy evidente, muy elocuente. Los siguientes ciclos, que como es tan rápido, cada 2 años serán cada vez más sutiles y psicológicos, pero tienen que ver con el ciclo de la decisión
la capacidad de arriesgar, ir en ciertas direcciones, ¿no? Y también cierta temática de deseo, ¿no? Cuando uno está en retorno marciano es un momento oportuno para animarse a definir deseo si estaba en situación de duda o de reflexión, ¿no? Es momento para actuar. No está garantizado que salga bien, no hay garantía de resultado. Pero es en todo caso un dinamizador del ambiente que existe en ese momento astral y de vida. Los tránsitos marcianos suelen ser los que activan tránsitos mayores. Por ejemplo, esta conjunción Saturno-Plutón que se va a dar ahora a fin de... Sí. Hacia marzo del año que viene se va a sumar Marte a esa conjunción, lo cual puede ser la cerilla que se acerca a... Tenemos 10 minutos para responder algunas preguntas y me gustaría, no va a poder ser en este programa, pero sí que me gustaría, por la importancia histórica, súper importancia histórica que tienen estos ciclos de planetas externos que van a influenciar de manera considerable en la humanidad, me gustaría tener un programa contigo dedicado a estos ciclos y que pudieras explicar el significado de los ciclos, ¿te parece? Con todo gusto. En mi blog personal hay un artículo que escribí sobre él, como introducción puede ser útil. Perfecto, pues vamos a convocar de nuevo a Alejandro próximamente porque es de importancia. Coincidirás conmigo, Alejandro, que es muy importante los ciclos que se van a dar, ¿no? Y cuando ves los anteriores ciclos de Saturno-Plutón, te rendís ante la evidencia, a nivel mundial, ya no es local. Exactamente, pues por la importancia que tiene y por lo que significan y evidentemente por la información que podéis tener, información muy brillante en el sentido de que podéis iluminar toda vuestra vida de cara a las próximas acciones que tengáis que hacer, porque son ciclos realmente importantes y que tienen que ver con todos nosotros. Creo que es importante que alguien nos explique en la medida en que podemos contribuir a que esos ciclos se cierren de una forma positiva. Dice Fer Camila, pregunta, desde Perú, falta poco para mi cumpleaños. ¿De qué manera puedo ver en qué ciclo me encuentro para tener un renacer? Esto es importante, los cumpleaños cada año. Sí, bueno, va a depender mucho, sin conocer la carta, no sé Claro. si está en tiempo de renacer, ¿no es cierto? Tiempos de renacimiento, bueno, cuando uno cumple años con, por ejemplo, todos los que tengan ahora cruz fija, sean de cruz fija, los leoninos, acuarianos, taurinos y escorpianos. Tú que eres Leo. Yo soy Leo. Por eso, como tú que eres Leo. Como yo, sí, exactamente. La entrada de Urano en Tauro ha dinamizado a todos los que tenemos el Sol en esa cruz, sobre todo en el primer decanato de esa cruz, y es un momento en los términos que preguntaba nuestra amiga, de cierto renacimiento, de recrearse, un momento de recreación. Es muy difícil. Claro, sin la carta astral es complicado. Entonces hay preguntas, pero no me acerco a ellas porque estáis en una ambigüedad muy importante y para un astrólogo es difícil y no quiero, evidentemente, comprometer respuestas que no tienen suficiente información para poder formularlo. 29 años es un momento de renacimiento. 58, 59 años es momento de renacimiento. Bien, hay cosas más específicas, tenemos todavía tiempo, a ver si puedes decirle algo a Armando Casillas, que pregunta desde Argentina también, tienes una legión de seguidores en Argentina, ¿qué significa tener Sol, Mercurio y Luna en la casa 12? Te ríes, yo algo me río también, pero bueno, la respuesta si es que puedes decirle Sol, Mercurio y Luna en casa 12 a Ruth. Como grajea, porque no puedo hacer otra cosa que grajea, está convocado nuestro amigo a una vida extraordinaria. Wow. Por lo cual es posible que si pretende una vida ordinaria, sienta que no le sale. Bueno, es una grajea importante la que les ha dado. Va a dejarlo reflexionando una semana al menos. Katy, desde Alemania, Katy Woman, además, pregunta, hola, soy regida por Saturno, es decir, es Capricornio. A veces siento que me falta fantasía, me duele ser tan realista a veces. ¿Cómo puedo equilibrar esta carencia? Dice Katy desde Alemania. Bueno, habría que atender, porque Saturno está en yin-yang con otros planetas, ¿verdad? Saturno está en yin-yang con Júpiter. Júpiter le recuerda a Saturno que todo límite es lo que me permite afirmarme para una nueva expansión.
el límite no es una frustración definitiva. La fantasía que se frustra con Saturno habilita un nuevo movimiento. La frustración de ya no poder ser niño, porque he cumplido, por ejemplo, 35 años, 34 años como vos, ¿no? Supongamos que tengo la pretensión de ser niño y tengo 34 años y siento que la vida me frustra, no me permite seguir siendo niño. Bueno, la frustración de no poder ser niño es la habilitación de ser un sujeto de 34 años, con las gracias y los dones que tiene prevista la vida para un sujeto de 34 años. Alejandro, hay muchas preguntas que también te convoco a otro programa si estamos acumulando ya deberes. Un consultorio. Oye, mira, sería fantástico, pero hay muchas preguntas, es lógico además. Hay preguntas especializadas de gente que ya conoce un poquito la astrología, que dice, pues Venus en conjunción con tal, ahora te voy a poner una pregunta de estas. Y hay gente que pregunta simplemente, pues dime tal fecha y dime mi carta astral, en la medida de tus posibilidades. Pero yo convoco a todo el mundo a que si tienes cierta idea de dónde estaban sus planetas en el momento de nacimiento o tienen curiosidad por tener respuestas en ese sentido, que te puedan plantear pues qué significa una conjunción Venus con tal o qué significa una oposición Saturno-Sol. En definitiva, eso podríamos también dedicarle un tiempo para que las personas puedan, aunque sea de forma general, tener una cierta información de los tránsitos y de las oposiciones o de distintos ángulos de planetas en su carta astral para poder saber cómo es la oferta, como tú dices. Esto es un consultorio. Bueno. Mira, yo he dejado de hacer cartas natales, consultas, porque siento que la actitud de consulta es una demanda, como pide. Y la astrología es estímulo. La astrología te estimula a expresar, no a tomar. La actitud de tomar es muy lunar, es propia de cuando somos niños. Cuando somos niños nacemos prematuros y somos pura demanda. La madurez de la conciencia permite que eso que comenzó siendo un ente demandante se transforme en un ente explorador y dador, ¿cierto? Con lo cual yo invito a toda esta gente que pide saber sobre su carta natal que estudie astrología. Los astrólogos que le digan cómo es su carta natal. Esto me quieren matar todos los astrólogos que hacen carta natal. Claro. Les piden a ellos, pero lo más interesante, la astrología no nos convoca para que nos digan cómo es nuestra vida, sino que nos convoca para descubrirla. Estoy de acuerdo contigo, por completo. Pero sigue la demanda, la gente sigue preguntando, pues, ¿qué significa Adón tiene mi casa en tal? ¿Qué significa el planeta Lilith? Es decir, están interesados por la astrología, pero no todos tienen el tiempo de poder estudiar astrología y además convendrás conmigo que estudiar astrología es algo complejo, es algo más que adivinación, es un estudio complejo. Por eso es algo maravilloso, que uno no se puede perder la oportunidad de explorar. Es importante que digas esto. Así es que, bueno, pues te convocaremos para hablar de esos ciclos que van a influenciarnos a todos, independientemente de donde tengamos Venus, el Sol o Saturno. Esos ciclos mayores que van a afectar de forma inminente a todo el planeta en uno u otro sentido. Será en otro momento porque hemos llegado, a mí me ha parecido cortísimo el tiempo hoy porque sabes que soy fan tuyo y aparte de eso me gusta la astrología desde hace muchísimos años. Así es que me ha faltado mucho y espero poder atraerte hacia Mindalia Televisión y que tú te permitas y nos permitas conocer más de la astrología y tú te permitas ofrecernos ese conocimiento. ¿Te apetece? Nuestra amistad merece nuevos encuentros. Muchísimas gracias a todos vosotros, a ti Alejandro, hasta la próxima y a todos vosotros, a todas vosotras también, hasta ese momento en el que nos encontremos bien hablando de astrología o cualquier otro tema que os interese, porque lo importante es que seamos curiosos, seamos críticos y avancemos paso a paso en nuestro conocimiento, el nuestro, el que más nos importa. Gracias a todos y hasta la próxima. Adelante, Laura. Bien, pues muchísimas gracias, Alfredo, gracias, Alejandro, por todo lo que habéis compartido en este momento. Gracias por la información que nos habéis traído y sobre todo gracias a todas las personas que nos han seguido a través del chat desde Argentina, Perú, México, España, Chile, Colombia. Gracias a todos por acompañarnos. Esta información la podéis compartir en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. También podéis colaborar con nosotros dejándonos un me gusta o un comentario positivo y si lo deseáis os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Gracias, nos vemos
vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.